Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Simichat. Gracias por estar aquí conectados. El día de hoy vamos a hablar de un tema que será como la continuación de los últimos programas que hicimos en diciembre. Como recordarán, hablamos de neuromodulación y quedaron muchas preguntas ahí que nos hicieron favor de llegar. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el neurodesarrollo. Igual lo enfocaremos respecto a estimulación magnética transcraneal y hablaremos de algunos trastornos como TDAH, así como autismo. Y les recuerdo, mi nombre, soy la psicóloga Paulina Galván. Nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666, a la opción número 3. Entonces, amigos, ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, ahí están mis compañeros que los podrán atender en este momento. Y como saben, todos los días del año, a todas horas. Y hoy le damos otra vez la bienvenida a nuestro invitado, Emanuel Castillo. Muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros y haber aceptado la invitación. De nuevo, porque sí, quedamos con muchas preguntas en esa ocasión. La verdad es que es un tema bien amplio, ¿no? Y recibimos muchas preguntas por parte de nuestro público. Y les leeré rapidísimo su semblanza del maestro Emanuel Castillo Ponce. Él tiene especialidad en farmacodependencia, es psicólogo acreditado en tratamiento de comportamiento adictivo, psicólogo certificado en tratamiento del tabaquismo, así como psicólogo certificado también en biofeedback, conductas de consumo de sustancias adictivas, así como también psicólogo certificado en neuromodulación y neuropsicología de la adicción. Y muchas gracias, Emanuel, por estar acá con nosotros. Y si podamos comenzar justamente con el programa, porque tenemos igual hoy también muchísimas preguntas y así nos irán llegando las preguntas por parte del público. Si podemos hablar, ¿qué problemas se pueden generar durante el neurodesarrollo? Durante el desarrollo. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Pues estoy muy contento de estar por acá. Espero que los reyes les hayan traído todo lo que pidieron. Y si no se los trajeron, pues bueno, la propuesta es que este año hagamos un plan para que las condiciones mejoren. Uh-huh. Y entonces este año sí se los traigan. Exacto, ya. Pues ahí me toca. Si no lo traen, bueno, hacer cosas para nosotros mismos. Exacto. Generárnoslas, ¿no? Sí. Pues sí, pues mira, el neurodesarrollo. Pues el neurodesarrollo implica muchas cosas, uh-huh, pero principalmente estamos hablando de cómo nuestro cerebro crece, cómo alcanza ciertos progresos, uh-huh, como áreas específicas, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, todos ellos, uh-huh, la ínsula, van alcanzando el nivel de maduración o su nivel, su volumen, que nos permite a nosotros empezar a tener o desarrollar funciones específicas que nos permitan a nosotros vivir. Básicamente es eso, ¿no? Vivir, uh-huh, podernos mover, uh-huh, poder hablar, uh-huh, poder comunicarnos, poder conocer y aprender, uh-huh, recordar situaciones y eventos de nuestra vida para emocionarnos, ¿no? Uh-huh. Para que la vida nos vaya bien. Entonces el neurodesarrollo hace la más de las veces a conocer cómo son estas etapas durante el proceso de nuestra vida. Uh-huh. Desde que estamos durante el embarazo, uh-huh, en la pancita de nuestra mamá, cómo nacemos, cómo alcanzamos niveles de maduración, el primer, uh-huh, año, segundo, tercer año, hasta los 6 años o a los 9 años, más o menos, la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Cómo avanzamos durante la adultez y también durante la etapa ya de senectud, ¿no? Uh-huh. Entonces, a eso se refiere el neurodesarrollo, cómo avanza y cómo vamos evaluando todas estas capacidades o todas estas habilidades y funciones que puede tener nuestro cerebro. Y pues básicamente se deben o se generan de forma personal, uh-huh, digamos de forma natural, uh-huh, se van desarrollando, se van, okay, generando. También depende mucho del ambiente, de la alimentación, de la estimulación, de, uh-huh, la convivencia. Los genes son un factor importante, uh-huh, también. Y básicamente de eso estamos hablando cuando nos referimos a neurodesarrollo. Entonces, al referirnos a neurodesarrollo, por tanto, la idea es que existen entonces ciertas dificultades, ¿no? Uh-huh. Porque si hablamos de neurodesarrollo y que de enfermedades o trastornos del neurodesarrollo, pues estamos principalmente hablando de que hay dificultades durante ese proceso que quizás no se están generando. Entonces, por neurodesarrollo podemos tener varias dificultades, varios dicen trastornos, uh-huh, y uno de estos fue uno de los que nos invitan hoy, ¿no? De tanto el trastorno de déficit de atención, ¿sí? O el autismo, ¿sí? Que son dos de las dificultades que actualmente se habla mucho de ellas,
y no solamente se habla de ellas, y se habla precisamente para poder otorgar un tratamiento, para poder brindar a las personas que puedan padecerlo o que lo padezcan, herramientas o que desarrollen habilidades, desarrollen estrategias para poderlo conocer, Exacto. para poderlo identificar y que puedan aprender a manejarlo y vivir de diferente forma con lo que ya les pasa. ¿Sí? Entonces a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Básicamente. Ok, entonces el neurodesarrollo, entiendo, en ninguna etapa de la vida acaba, o sea, es durante todo el proceso. Hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, puedes ahí hablar de enfermedades de padecimientos de neurodesarrollo, neurodegenerativos, ¿no? O neuropsiquiátricos. Exacto. Entonces, pero en este específico hablamos de desarrollo porque se refieren a la primera casi etapa de vida. Exacto. ¿Sí? Entonces, por ahí de los 12 años, o la adolescencia, ¿sí? Básicamente hasta la adolescencia. Hablamos de neurodesarrollo. Exactamente. Sí. Ahorita comentabas algo bien interesante, ¿no? Se habla mucho de TDA, ¿no? Que también tiene sus clasificaciones y demás. Y se habla mucho también de autismo, o lo escuchamos porque a lo mejor, justo ahorita que hablabas de que nos trajeron los Reyes y en Navidad, pues se hablaba a lo mejor, o se veían las imágenes en redes sociales de la pirotecnia, porque les afecta a los chicos, ¿no? O sea, no es algo que toleren el ruido, si para nosotros es molesto, ¿no? Pero se habla mucho, pero también se tiene mucha información errónea hasta dentro de los propios profesionales de la salud, ¿no? O sea, hay quienes consideran que no que no existen o que son otras cosas. Justo hoy yo hablaba con 2 psiquiatras y me decían, es que por ejemplo el TDA en adultos muchas veces se confunde ya con trastornos de la personalidad. Por ejemplo, una mujer, y me gustó mucho este ejemplo de esta psiquiatra que me decía, se confunde mucho a veces el trastorno borderline, ¿no? Que ya se ha hablado en otros momentos, con un trastorno, con TDA, con trastorno por déficit de atención, pero con una impulsividad impresionante a lo mejor por parte de la paciente, pero no quiere decir que sea borderline, ¿no? O sea, son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, justamente si podamos hablar... Son 2 nosologías diferentes. Exacto, ¿no? Sí, eso es muy importante, es central, porque hablar de TDA en adultos parece que es hasta tabú, ¿no? Exacto. Anteriormente, bueno, pues yo mejor cuando yo iba a la escuela decían, es un niño travieso. Entonces, imagínate que ese niño travieso crece y con esas habilidades que a lo mejor le da ser travieso, pueda adaptarse a su comunidad, pueda adaptarse al grupo en donde viva. Entonces, este chico puede ser desde judicial, sin estigmatizar, pero y quizás también puede a lo mejor no alcanzar ninguna meta, o puede ser médico, puede ser psicólogo, exacto, ¿no? Puede ser psicólogo, estar sentado aquí en estas semanas. y es algo que no se habla porque está a veces relacionado con otra sintomatología. El TDA se caracteriza por 3 aspectos centrales, ¿no? La inatención, la impulsividad como un tema de sus características y la hiperactividad. Pero creo que el problema del TDA, para a lo mejor quizás simplificarlo, tiene que ver con un problema como que de meter freno, ¿no? Con el sistema de frenado. Entonces, este sistema de frenado que todos tenemos puede ser en la atención, puede ser en las actividades motoras que realizamos, la hiperactividad, o puede ser también por no poder frenar quizás el deseo o no poder tener esta capacidad de esperar una gratificación. Entonces, esos son sus 3 elementos principales, que cuando uno es adulto, si tú creces, llegas a reafirmar y decir, este soy yo, y si yo digo, este soy yo, entonces me tienen que querer así, me tienen que aceptar como soy, deben de reconocerme, deben de respetarme, y eso implica que quizás yo no tenga pautas para cambiar. Exacto. Y muchas de las ocasiones termino siendo muy impulsivo, termino diciendo que yo tengo la razón, termino diciendo que así siento y quien me quiera me aceptará de esa forma, y quizás no entablo unas relaciones muy, muy sanas, algo más cordiales, ¿no? Entonces, y suele ser que se caracterizan por impulsividad y confundirlos con otro tipo de trastornos. Sí, como bien decías, el borderline, ¿no? Un paciente limítrofe. Entonces, diríamos narcisista, ¿no? Exacto. Que quizás está más centrado en esta idea de lo que él está haciendo es muy válido, porque quizás a él le sea difícil reconocer este tipo de dificultades, ¿no? Que él no se puede esperar, que él no puede hacer fila, ¿no? O que él quiere que lo atiendan rápidamente, que él se enoja si las cosas no se hacen como él espera. Entonces son circunstancias que sí hay que tejer así como muy fino para poderlas definir cuando uno llega a la adultez. Exacto. De hecho, el TDA, su prevalencia, la mayor parte de ella
se dice que cerca del 2.5% es su prevalencia en la edad adulta, ¿sí? Y que es al doble mientras uno es infante, mientras uno es adolescente es al doble. Entonces estamos hablando de que hay un cambio, de que nos podemos habituar o de que podemos generar una nueva forma de afrontarlo. Esto precisamente de que se reduzca, una hipótesis es que hay un proceso de maduración y ese proceso de maduración, que es una característica central dentro del TDA, ¿sí? Que pues se genera y eso hace que entonces toda la sintomatología baje. Por eso es importante aprender a diferenciar cuando uno ya es adulto. Exacto. Pero inevitablemente sí, te genera muchas dificultades en tu vida adulta. Por ejemplo, si estás trabajando, vas a tener dificultades para conseguir, para lograr, para destacar en tu trabajo, porque vas a ser no muy constante, porque a lo mejor las cosas no las vas a sostener, tus niveles de atención siguen siendo o están por abajo del umbral y te va a costar trabajo. A nivel laboral, por ejemplo, una de las circunstancias que he observado, que pacientes o personas con TDA, una de las características referidas es este bajo desempeño, a lo mejor dificultades para convivir con los demás porque suelen ser más impulsivos y también sus relaciones sociales suelen ser muy ríspidas, ¿no? Sí. A veces suelen ser muy directos y se conjuga con el consumo de drogas, que ese es otro de los factores de altísimo riesgo del TDA. Con el que está asociado. Entonces, por eso es importante poderlos identificar y poderlos trabajar para que este tipo de riesgos no se estén presentando, por lo menos en la edad adulta, o no sean tan graves. Exacto. Porque si ese proceso de socialización existe, y se me ocurre tener hijos, entonces mis hijos también pueden tener esta probabilidad, ¿sí? De que puedan desarrollar el problema, de que pueda generarse en ellos también una dificultad para poderse organizar y poner atención, para bajarle un poquito a la máquina de moverse y también para ser menos impulsivos, porque en muchas de las ocasiones incluso los familiares llegamos a darnos cuenta cuando algún niño tiene una característica que sobresale y generalmente son por características impulsivas. Sí. Y desgraciadamente por socialización llegamos a fomentarlas. ¡Ay, qué bonito se vio! ¡Ay, ya se subió! ¡Qué bien! Mira cómo le hizo. Entonces, esas cosas que tú haces entre que jugando, pues al rato tú lo refuerzas principalmente y se repite la conducta. Entonces, por socialización también podemos estar nosotros reforzando esta situación, que sí es importante poderla atender. Claro. Porque las más de las veces en donde esto nos genera problemas es en la escuela. Exactamente. Es donde más nos damos cuenta de que algo pasa, de que algo no anda bien. Cuando el profe o la profa tiene la capacitación, pero también el ojo clínico y educativo de que esto no es normal, ¿no? No es normal que Juanito se cuelgue de la lámpara, no es normal que Manuel no ponga atención, sí, que ya le dije que haga la tarea y no la hizo, que se levantara y fuera a preguntarle a los amiguitos si ya terminaron o no y en qué les ayuda, pero Manuel no acabó lo suyo, ¿sí? Entonces, eso, digamos, son cuestiones que los profesores y las maestras se dan cuenta y empiezan a nombrarlo, porque muchas de las ocasiones en casa, por este proceso de socialización y de celebrarle y mira qué buena onda, en afán de decir que mi hijo está creciendo, que mi hijo está teniendo un desarrollo notable, pues no lo observo. Entonces en ese momento parece que me pongo una venda y no lo quiero ver. Ok, perfecto. Entonces vamos rapidísimo a un corte porque tenemos por acá preguntas y ahorita vamos a hablar también sobre el autismo, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿A poco ya se acabó un
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Simichat. Y estamos aquí con el maestro Emanuel Castillo Ponce y que estamos hablando de neurodesarrollo, así como de TDA y autismo. Y justo ahorita hablabas rapidísimo del TDA, ¿no? Como sí, en la adultez pareciera que pudiera como bajarse, digámoslo así, pero en la niñez, en la adolescencia, que es donde más se presenta, ¿no? Es de neurodesarrollo, no entiendo que no tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Lo que me decían hace poco unas psiquiatras, ¿no? Dice, no tiene que ver con aprendizaje, o sea, simplemente lo que decías, bueno, no simplemente, porque es un gran problema, o sea, le va a costar, dependiendo de las características que tenga este chico o chica con TDA, o frenar, o entender, o quedarse quieto o demás, o la impulsividad, y habrá cosas que se le dificulten, ¿no? Pero que pueden ser también personas sumamente brillantes en algo, ¿no? Desde la música, las artes, a lo mejor desde las ciencias exactas, dependiendo de cada persona. Pero aquí lo importante es cierto, se empieza a detectar en la escuela, o sea, los maestros dicen, es que aquí brinca como que este alumno o esta alumna como que como que algo está pasando, pero lo que decíamos al principio, ¿no? Hay mucha información que es errónea y se llega a estigmatizar o sea, yo sé que algo está pasando, pero no tengo claro qué pudiera ser, o ya de primer momento digo, es TDA, ¿no? Pero a lo mejor no lo es. ¿Cómo si nos podemos empezar a dar cuenta desde las aulas que a lo mejor este chico o chica, ¿no? O niño o niña, ¿no? Está presentando TDA? Sí. Es una pregunta muy compleja. Y compleja porque involucra varias áreas de conocimiento, varias áreas de especialización y sobre todo de trabajo, de praxis. Una de ellas es principalmente pues los profesores, ¿no? El momento en el aula en el que tienen que desarrollar, que deben de implementar diferentes estrategias, como bien lo has dicho, de aprendizaje. Y que estas estrategias de aprendizaje estén orientadas a la focalización. Entonces, estando en la observación, cuando vas a trabajar o con chiquitines que vas a hacer un diagnóstico y vas a hacer una observación, es donde he visto que los profes, pues a veces sufren, ¿no? Porque tienen que hacer una doble planeación. Quizás tienen una planeación que es la específica para desarrollarse a este grupo, ¿sí? Pero que ellos, si tienen esta facilidad, que si hay la capacidad, por formación también, por interés también, sobre todo creo que tiene que ver con interés, porque también he notado profes que dicen, pues es que no es mi área, ¿no? Sí. Entonces, si tú me dices qué es lo que yo tengo que hacer, pues yo lo atenderé, si no, pues vemos qué pasa con él. Pero creo que tiene que ver con un proceso de aprendizaje, entonces con estrategia, con técnica. Entonces, ¿para qué? Para lograr y hacer que este chico también se interese y redireccionar todos los procesos atencionales, que son de las primeras situaciones que tenemos que desarrollar, ¿no? Regresar, elevar el nivel de atención y que se sostenga, porque su umbral de atención pues es más corto. Los procesos de memoria de trabajo pues también lo son. O sea, hay varias áreas de funciones cognitivas que están, digamos, un tanto alteradas o que no tienen el desarrollo, que aún todavía no alcanzan ese nivel de maduración. Es más lento, ¿no? Se dice entonces que es un poco más lento. Se va a hacer, se va a desarrollar, van a lograrlo, pero es un poco más lento. Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar mucho en el aula, ¿no? Un profesor con estrategias y con técnicas para centrar la atención, para que la memoria empiece a desarrollarse mucho mejor, para que los procesos de las funciones ejecutivas, por ejemplo, la planeación, que es central, la planeación y la toma de decisiones, empiecen a tener o desarrollarse como una habilidad en el chico o en la chica. ¿Sí? Porque también dentro de las niñas también tenemos TDA, ¿no? La población es menor, pero ahí creo que se conjuga con un factor más de carácter psicosocial y ambiental, porque si vemos que o las características de impulsividad, de hiperactividad, pueden ser un factor que a lo mejor en comunidad a una niña o a una adolescente le vengan bien. ¿Por qué? Porque le sirven de control social. ¿Sí? O sea, se escucha quizás raro, pero le sirven de control social. Yo lo observo en las prepas, por ejemplo, y en las secundarias. Le sirve de un factor de control que le va a permitir, quizás ya no hacer que la violencia se presente, pero marca un límite. De repente es tajante el límite, pero marca un límite, y eso a lo mejor quizás no sea la forma, pero marca el límite.
Entonces, esa es una de las características. Pero aquí es importante, a lo mejor en el seno de la escuela, que se desarrollen actualmente, por ejemplo, los USAER, en las escuelas primarias desarrollan mucho este tipo de trabajo, de generar planes extracurriculares para que esta dificultad se aminore, se atenúe y pueda el chico desarrollarlo. ¿Sí? Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, para pasar al autismo, ¿qué es el autismo? ¿Qué es el autismo? Pues es una entidad nosológica muy compleja. Sí, compleja. Porque estamos hablando, bueno, por característica central, dicen que es un trastorno que tiene mucho de deficiencias en la comunicación, ¿sí? En los niveles de comunicación, en la forma en la que interactúa socialmente, y que también tiene dificultades en las que una conducta persiste, ¿no? Entonces, estas disfunciones quizás son los que están más marcados, ¿sí? Entonces, comunicación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues puede ser la comunicación social, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, porque en muchas de las ocasiones entendemos que la comunicación, sí, lo que sabemos hoy, ¿no? Es verbal, ¿no? Nos comunicamos porque existen estos símbolos, estas palabras, ¿no? Que permiten acordar cosas. Y quizás en estos chicos, su lenguaje, cuando llega a estructurarse, o cuando lo tienen, todo el mundo tenemos lenguaje, nadie puede no comunicar nada, ¿sí? Entonces, quizás esté ubicado desde otro sentido, y desde su propio sentido, desde su propia necesidad, ¿sí? Quizás él no necesite andar con las agujetas amarradas, pero es una necesidad mía, entonces eso implica un problema también de interactuar y también de comunicación. Entonces, en el autismo estamos argumentando que existen muchas dificultades, y las principales tienen que ver con que, a lo mejor, digamos en lo real, que mi hijo no se puede controlar, ¿sí? Cuando hace una rabieta, y son niños pequeñitos, no se puede controlar, es muy grande, es muy explosiva, y entonces suele agredirse. Que mi hijo tuvo una dificultad, o se enojó, empezó a llorar, porque hubo un sonido muy fuerte, ¿sí? Porque algo sucedió que no fue agradable, le retiramos un lápiz, le retiramos un juguete, ¿sí? Yo no quería que él siguiera jugando con los mismos colores, con el mismo carrito, yo quiero que él juegue a otro tipo de cosas y que no juegue siempre con lo mismo. Entonces, ahí nos estamos ya encontrando con diversas dificultades que tienen que ver con la convivencia, con la forma en la que está interactuando. A veces queremos que ellos desarrollen lenguaje, que desarrollen habilidades cognitivas, que desarrollen aprendizajes, pero son de otra forma, se estructuran de diferente nivel. Por ejemplo, hay pequeñines que lo que hacen cuando ellos juegan es estructurar sus colores o los carritos que tienen por colores, ¿sí? O por tamaños, por estructura, y ese es su propio lenguaje. Y en muchas de las ocasiones, por ejemplo, la crítica a los tratamientos, a tipificar el autismo, es importante reconocerlo, pero la crítica es esta, ¿no? Bueno, ¿y quién dice que eso tenga que ser? ¿Sí? Si esa es su forma de comunicación, ¿por qué no yo? Entonces tengo que adaptarme a su mundo, sino que nosotros queremos que él se adapte al nuestro y queremos traerlo nuevamente al nuestro. Y es ahí donde podemos hablar, por ejemplo, a nivel neuronal, de que el autismo es un problema de conectividad cerebral, ¿sí? Y la conectividad cerebral tiene que ver con cómo se sincroniza también nuestro cerebro, cómo se sincronizan también los lóbulos, pero sobre todo por conexiones a nivel frontal, por procesos de maduración. ¿Sí? Al igual que, por ejemplo, con el TDA, que encontramos que el desarrollo es más lento, en el autismo también lo es, pero también es un nivel de conexión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una disminución, por ejemplo, en la subconectividad, o hay demasiada conectividad. Por eso podemos conocer o entender que haya chicos que son verdaderamente brillantes, que dicen es que es autista, pero es un genio. Y se explica hoy en día por eso, ¿no? Porque sabemos que puede existir una sobreconectividad, por ejemplo, en el área frontal, que le permite tener mucho más desarrollo, o en un área auditiva, ¿sí? O en un área de memoria, en un área de abstracción. ¿Por qué? Porque hay una sobreconectividad. Entonces, esa área tiene una conexión cerebral importante y muy significativa, que es la que en muchas ocasiones le va a ayudar a que el problema se aminore, ¿sí? Y en otras áreas puede haber una subconectividad, un déficit en la conectividad funcional dentro de la corteza, que haga que quizás no sea muy bueno, ¿sí? Entonces, estas son las dificultades que podemos encontrar dentro del autismo. Y estas dificultades pueden estar desde el frontal, en el temporal, y a lo mejor mi hijo no ha desarrollado ni un buen lenguaje, ni una buena comprensión del lenguaje,
¿sí? Sin embargo, sí he observado niños que tienen buena comprensión del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y quizás lo que faltaría es un poco la producción, el desarrollo del lenguaje, pero comprensión la hay. Sí. Sí, señalan, describen o tratan de describir qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan. Porque muchas de las ocasiones estamos hablando desde su necesidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el temporal podemos tener estas dificultades que no hay suficiente desarrollo, no hay suficiente conectividad, de memoria por consecuencia, de procesos de socialización, de reconocimiento de caras, ¿sí? Dicen en ellos la empatía, esto de la interacción social, la empatía no se da mucho, ¿sí? Quizás a alguien no le cayó muy bien porque por principio a lo mejor quizás no lo recuerda, pero también porque para él sí debe ser angustiante. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque la emotividad, digamos, toda la parte límbica puede tener una disfunción, menos conectividad. Y entonces, si para los normales ya nos es difícil manejar las emociones, ¿no? Sí, normales entre comillas, pues para los chicos lo va a hacer aún mucho más, ¿sí? Porque están expuestos a este como que navegar entre el proceso cerebral que va de un lado al otro y que no existe, digamos, un proceso realmente que ayude a controlar, que ayude a regular todos estos impulsos que generalmente se dan de manera cerebral, porque es importante que tengamos esta comprensión desde las explicaciones psicosociales, la explicación psiquiátrica, pero actualmente pues se está incorporando mucho de cómo es el funcionamiento cerebral, de cómo la conectividad cerebral está determinando ciertas pautas de comportamiento y cómo estas pautas de comportamiento pues pueden ser tratadas, ¿sí? Entonces, bueno, actualmente pues se tratan también con medicamento, con psicofármacos, que muchas de las ocasiones ayudan a que los síntomas vayan aminorando, como cuáles, principalmente estos que tienen que ver con la interacción social. ¿Sí? Ok, perfecto. Voy a leer rapidísimo unos mensajes que tengo por acá de Ángel Aro, de manda saludos a la sucursal Obrera 3. Muchas gracias por estar conectados por acá. A Miguel Muñoz, muchas gracias Miguel por estar por acá. A Marcil Oimás, saludos desde el estado de Guerrero. A Blanquis Pérez, saludos, excelente tema. Muchas saludos gracias. A Guerrero, a Rubén Galván, a Luis, dice, Luis García justo nos hace un comentario, dice, a ver, dame un segundito, dice, para muchos maestros, el que el niño no permanezca sentado 6 horas tranquilamente ya es TDAH. ¿Cuáles son los síntomas que de verdad nos deben de llamar la atención para llevarlos con un especialista? Lo mismo para el autismo. Muchas gracias. Entonces, justo vamos a un corte, ¿verdad, Paquito? Si podemos ir rapidísimo al corte y regresamos con esta pregunta para también entrar en tratamientos, ¿vale? Vale, gracias. ¿Dónde estaba? Este estaba acá. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Y por acá tenemos ya más saludos a Román Naranjo. Muchas gracias por estar por acá conectados. Y tú, Emanuel, querías mandar saludos muy, muy especiales antes de que se nos... Antes de que se me olvide, porque habitualmente se me olvida. Ay, sí. Bueno, un saludo muy especial a mis hijas, Estefan y Fátima, que espero que me estén viendo. ¿Sí? Qué raro. Y también para toda la banda de 4 preparatorias que se me olvidó saludar y que me dijeron... No nos saludaste. Entonces, de la prepa 332, de la prepa 217, la prepa 158 y la 279 allá en Ixtapaluca. Ok, muchísimas gracias por por estarse conectando, por estarnos viendo. Gracias por el interés. También saludos a Neri, que anda por acá conectado. Muchas gracias, Neri, a Ale y a Santi, que andan corriendo también. Justo le decía a Emanuel que justo mi hijo tiene TDA y mucho tiempo lo estuve llevando a los lugares que te imagines, a eso los llevé, especializados, y todos me decían, no es TDA, no, son otras condiciones. Y llego al hospital y me dicen, ¿qué crees? Que sí es TDA, ¿no? Pero después de muchos años, mi hijo ya está por acabar la primaria y me dicen, sí es TDA, ¿no? Y yo así, entonces, es muchas veces los chicos ya llegan, yo decía, igual, ¿no? Que los maestros, yo noto algo, pero si me están diciendo que no, pues... Sí, muchas veces te dicen que no, ¿cómo le haces? Ajá, exacto. ¿No? ¿Cómo le haces? Porque se puede confundir con un niño con mucha pila. Exacto.
¿no? Pero las principales dificultades creo que tienen que ver con la inatención, me parece. Bueno, es que son las tres entidades, las tres características son cruciales, porque casi siempre vienen aparejadas. Bueno, por eso hablamos de criterios, ¿no? El criterio A, el criterio 1, el criterio 2 y los subtipos, ¿no? Que muchas de las ocasiones estos subtipos son los que te hacen dudar de que realmente sea un TDA. Por eso es importante. Bueno, sobre todo, ¿cómo puedes darte cuenta? Porque quizás nuestros hijos podemos diferenciarlos porque estamos poniendo atención, porque estamos desarrollando y haciendo cosas para que les vaya bien, para que ellos, por ejemplo, en la escuela aprendan, tengan las capacidades, es decir, que aprendan a leer, que tengan suficiente contenido en palabras, ¿no? Que describan, que se sepan las tablas de multiplicar, que sepan dividir, que sepan hacer fracciones, que son cosas que de lo real, que esperamos que hagan. Entonces, ahí es cuando tú como padre te puedes dar cuenta de que hay una diferencia, de que algo no anda bien, de que algo necesita desarrollarse o que mi hijo necesita un apoyo diferente para poder comprender mejor, para poder desarrollar mucho mejor estas habilidades. Por ejemplo, ¿qué sí pasa en la impulsividad, que es una de las características? Entonces, una de sus principales características es que la recompensa, ¿no? La gratificación. ¿Qué pasa con la recompensa y la gratificación? Entonces, yo puedo tener un deseo o lo que se me antoje, algo se me ocurre, algo quiero hacer incluso, y me es difícil poderlo controlar. Esa es una de sus características. Yo estoy a lo mejor en el salón, en la escuela, estoy sentado en mi butaca, y se me ocurre pararme porque quiero ir a sacar punta, pero ya le saqué punta al lápiz como 20 veces. Sí. Quiero platicar con José, que está del otro lado del salón, y tengo que platicarle ahorita. ¿Sí? Sí. Entonces, o a lo mejor no quiero ir a platicar con él, solamente quiero ver cómo va en su trabajo, porque quiero supervisarlo. Entonces, son de las cosas en las que finalmente tenemos que darnos cuenta. Sí. También, ¿cómo lo hago? En que a lo mejor el profe de clase o un compañero me doy cuenta que dice, no es que sea tonto, lo que pasa es que aprende más lento. Sí, porque decimos o solemos decir, es que es muy inteligente. ¿Cómo es que de repente estos me puede describir, igual como un niño con autismo, los dinosaurios, cuántas especies de dinosaurios hay? Me puede describir el fútbol, reglas y demás, me puede describir algo que le interesa. Se lo sabe muy bien, lo explica muy bien, incluso hasta pasa al salón a exponer sobre eso. Pero no le preguntes de algo más. Entonces, parecería que el proceso, entonces, hay una dificultad en el modo de la comprensión. Sí. Entonces, a eso nos referimos con inatención, ¿no? Que el umbral es cortito y que además pareciera que no comprendiera. No es que me desafíe, es que no le está haciendo porque, no quiero. No es no es tan exagerado, ¿no? Como otros tipos de trastornos de los que hay que diferenciar, como el desafiante, ¿no? El negativista. Ahí sí hay que diferenciarlo. Acá hay como que pareciera negligencia de no quiero, pero a veces es más porque quizás no le queda muy claro al chico. Y ahí es cuando podemos diferenciarlo finamente de otras dificultades mayores, incluso de aprendizaje, ¿no? Que hay esta como falta por comprender y no es porque nos esté desafiando, sino porque le cuesta trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es pues sentarnos, explicarlos con otros recursos, tener ahí como que la mano el manual de diversas técnicas de cómo poder explicar. Pero ¿qué sí pasa, no? Que a lo mejor a mí se me dificulta como cualquier otra persona, porque eso significa que yo tenga que aprender otra cosa. Significa que yo tenga que desarrollar otra habilidad. Y puede ser esto como padre de familia y puede ser esto como profesor de clase. Y entonces, pues eso implica a lo mejor a veces que ya no quiero hacerlo, ¿sí? Y a veces, y muchas de las ocasiones, eso es lo que genera el conflicto, ¿sí? Lejos quizás de que sea algo muy difícil de llevar, que sí se puede llevar, suele serlo por esta oposición que nosotros mismos mostramos, esta flexibilidad que nosotros podemos no mostrar. Sí, ya somos ahora inflexibles y dices, bueno, yo tengo que también aprender y desarrollar con este niño. Ya tengo como 20 años de servicio, como 15 o 1, pero esto es diferente, esto no entra en mi área. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho del ejemplo que diste la vez pasada, Emanuel, y es muy cierto, ¿no? Desde las relaciones familiares, como a veces hasta las relaciones como de pareja, y me acuerdo cómo lo mencionabas, ¿no? Es que nos separamos porque Sí, porque nos separó. Sí. y justamente es como esa incapacidad de nosotros, ¿no? Para entender, como decías, que es un desarrollo diferente, ¿no? Que no es porque lo hagan por, como decías, distinguirlo de otros trastornos, ¿no? O sea, sino simplemente hay algo que no les permite a veces como frenar o como
digámoslo así, como cacharlo, como que si para nosotros fuera también tan común, ¿no? O sea, hay cosas que a los chicos o a las chicas con TDA, independientemente de la clasificación, se les va a dificultar, Claro. ¿no? Y nosotros, al no tener la información como papás o como docentes o como la misma sociedad, decimos, ¿y ahora cómo le hago con esto? ¿Cómo se trata esto? ¿No? Y mejor salimos, ¿no? Y mejor salimos. Que a veces tiene también, ahorita que lo estás pensando así con la pregunta de hace un rato, en muchas ocasiones también la estigmatización y la pregunta que nos están haciendo precisamente, también creo que tiene que ver con eso, con cómo a veces sobreestimamos, damos un valor de más y generamos pues críticas en las personas que suelen tener este tipo de dificultades y suelen ser señalados, ¿no? Este es el que aprende diferente o es el que no aprende, es que es flojo, es que es travieso, pero ahora que en esta era que tenemos, en estos tiempos que tenemos más información o acceso a información, nos permite poder reconocer más rápido alguna dificultad. Pero ese reconocimiento en muchas de las ocasiones, dicen, ya en lo cotidiano, no ayuda bastante, sino que al contrario, estigmatiza, está señalando, y eso hace que quizás papá y mamá no hagan mucho por acudir a pedir ayuda. Porque además se tiene esta idea de que si yo lo llevo al psiquiatra o lo llevo al psicólogo, ya de pérdida al doctor, el doctor me va a decir que tengo que llevarlo al psiquiatra o que tengo que llevarlo al psicólogo. Y acá en la Viña del Señor se dice que psiquiatra significa medicamento. Y entonces también creo que tenemos allí un estigma muy fuerte con el consumo de los medicamentos, ¿sí? Que te hace decir, no, es que fíjate que se va a hacer adicto, va a ser terrible porque lo voy a tener dormido. Y lo he visto que está babeando, si literal estaba babeando, doctor lo hubiera visto, no podía ni hablar, se levantaba y y bueno, son casos muy extremos, pero bueno, a veces papá y mamá le echan crema a sus tacos, ¿para qué? Para decirle, doctor, yo lo prefería como estaba, que esté dormido. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quizás de esa forma a lo mejor no colabora o contribuye mucho en su casa? Entonces, y de esa forma, pues lo tengo que sobreapapachar, tengo que sobreprotegerlo, y muchas de las ocasiones en la familia esta sobreprotección ya no se puede seguir dando más. A veces estamos tan apresurados que queremos que los hijos tengan un desarrollo como si fueran adultos de 25 años o jóvenes de 25 años que ya se resolvieran la vida solos, ¿no? Y tenemos de repente un chiquitito de 5 años, de 8 años, de 12 años que todavía no lo puede resolver por sí solo y que está en este proceso de aprendizaje. Pero que si yo tengo estas características, a lo mejor también un TDA por ahí encubiertón, ¿no? Entonces hará que pues el problema mejor no se visualice. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo al psiquiatra, señalará el psiquiatra que en muchas de las ocasiones esto también tiene que ver con alguien en la casa, que también esto tiene que ver con cómo son los límites en la casa, que cómo son las normas dentro de la casa, y quizás pregunte y no sepamos qué contestar, porque papá dice una cosa y mamá dice otra cosa, porque pocas de las ocasiones se ponen de acuerdo, ¿sí? Y entonces eso también implica un proceso de construcción social. Por ejemplo, para trabajar con TDA, pues sí tenemos que trabajar con el chico en el desarrollo de habilidades, ¿sí? Pero también con su papá y con su mamá. También con su papá y con su mamá, con un tallercito de estilos de crianza, ¿no? De desarrollo de habilidades. Exacto. Pero, pues, las más de las veces, adivina quién no va. ¿Sí? Los papás. Los chicos pueden llegar a la consulta y decirte, doctor, ya vine. Y se queda así como 5 minutos. ¿Qué onda? ¿Qué tienes? Pues es que nada más vengo yo, mi papá y mi mamá no quieren. O sea, todo sigue igual. O sea, el problema soy yo, pero también son ellos, pero no quieren entrarle. Exacto. Entonces, y también te pasa, ¿no? ¿Ves? Te los endosan, se lo dejo, ¿no? ¿A qué horas termina la terapia? Entonces, regreso por él entonces como en 1 hora, regreso por él. Y bueno, está bien, regreso por él, pero vamos a platicar sobre estas dificultades. Exactamente. Sí, porque eso ya es otra cosa que se tiene que también abordar. Exactamente. Entonces, ahorita vamos rapidísimo a un corte y vamos a hablar justo de los tratamientos, porque si no se nos va el tiempo de volada, que ya es el último bloque, Paquito. Si no, sí. Es cierto. Sí. Vamos a hablar rapidísimo de los tratamientos justamente. Entonces, vamos rápido a un corte y regresamos. Disculpen ustedes.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Y sí, ya estamos en el último bloque de su programa. Lili nos manda saludos. Gracias, Lili, por estar por acá. Y vamos a hablar rapidísimo de los tratamientos. Ahorita mencionabas, Emanuel, que pues el de inicio, ¿no? Son los tratamientos psicofarmacológicos los indicados, pero si nos podrías hablar un poquito más de qué tratamientos justo se llevan a cabo tanto en chicos como con TDA como con autismo. Aquí. Perfecto. Sí, pues mira, los tratamientos adecuados por principio, bueno, muchas veces vienen referidos por la escuela, por algún médico, y dice la ruta que médico, pues después de aquí al especialista, que puede ser también un pediatra. El siguiente especialista por la área, entonces puede ser un psiquiatra, sí, pero evidentemente un psicólogo también, sí, evidentemente un psicólogo también que acompañe con todo este proceso de terapia, de desarrollo de habilidades, en el cual ellos puedan empezar a, pues, conocer, desarrollar, qué tenemos que hacer, qué podemos o cómo podemos facilitar este proceso. Sí, entonces, por inicio serían estos, ¿no? Entonces, con la valoración con el psiquiatra, y ya del psiquiatra vuelve o regresa con el psicólogo, ¿no? Para llevar un plan de tratamiento que nos permita desarrollar con este chico, pues, habilidades. Puede ser en un taller o puede ser también de forma de terapia individual. Un taller también con la familia. Exacto. Como decíamos, un taller psicoeducativo que permita también el desarrollo con su familia y con él. Claro. ¿Sí? Los talleres, por ejemplo, los psicoeducativos en grupo suelen ser muy buenos, ¿no? Suelen ser muy efectivos. ¿Por qué? Porque también hay alguien que se parece a mí en el grupo y que me permite no tener esta carga o disminuir la carga, atenuar la carga de decir, es el niño de TDA, ¿sí? Es el niño travieso. No, o sea, no necesariamente, sino que también me permite a mí disminuir esa carga y aprenderlo y significarlo de diferente forma. Y con los padres, pues también que aprendan a desarrollar habilidades diferentes. ¿Por qué? Pues porque suelen tener también más hijos y que muchas de las ocasiones las habilidades que también pueden desarrollar es el cómo ponemos límites, cómo marcamos una norma. Yo le diría, ¿cómo hacemos acuerdos con los hijos? Porque creo que mucho del proceso de la crianza se debe a eso, ¿no? Hay que hacer acuerdos con ellos, hay que hacer acuerdos con todos, ¿no? Porque de repente un límite sí sabemos que tiene su nombre, pero pues es tajante, ¿no? Entonces dicen los chicos, yo rompo mejor los límites, lo que sea, a mí no me importa, ¿no? Hablemos como de acuerdos, de normas, porque nos van a permitir y facilitar la convivencia. Yo en muchas de las ocasiones lo que he observado es que los chicos están así como de yo rompo cualquier regla, ¿sí? Porque, ¿por qué? Por la característica de la impulsividad, por la característica de la hiperactividad, pero quizás sea mejor canalizarlo y los tratamientos mejor o los más oportunos son estos, los que canalizan y refieren este tipo de dificultades, pero para desarrollarlas como habilidades, ¿sí? Creo que sería eso. Bueno, y hablamos que también de TMS, por ejemplo, ¿no? Exacto. De TMS, la estimulación magnética, que es actualmente una de las técnicas innovadoras que están también trabajando con este tipo de padecimientos, con autismo y con TDAH, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, ¿por qué? Porque finalmente algo está pasando y lo que pasa en nuestro cerebro es estos procesos de conectividad cerebral, que en algunas regiones hay mayor conectividad, en otras hay menor conectividad. Por ejemplo, nuestras neuronas que tienen sus axones, ¿no? Bien bonitos, pero también están envueltos por la mielina, ¿no? Entonces, la mielina también permite o facilita la comunicación. Entonces, entre más mielina, más procesos de comunicación, entre menos, pues menos procesos de comunicación. Que también se ha encontrado que dicen que las niñas desarrollan eso más rápido que los niños. Por eso quizás estos dos trastornos se ven también menos en niñas que en niños. Entonces, la estimulación magnética lo que está haciendo es, por ejemplo, que si ya encontramos o ya conocemos que dentro del lóbulo frontal existe menos desarrollo, menos conductividad, menos conexiones dentro de él, la estimulación magnética lo que va a hacer es fomentar y facilitar esa conexión, ¿sí? Que la mielina tenga mejores procesos para desarrollar la conexión y que la habilidad se recupere, ¿sí? Entonces, y se hace, bueno, a través de la colocación de la bobina, del protocolo completo, porque hoy se han desarrollado protocolos para, por ejemplo, el TDA, ¿sí? Entonces, que me permiten estar desarrollando esta facilidad, estas habilidades, y también, por ejemplo, en mi caso lo desarrollamos con un plan de tratamiento. O sea, no solamente es la aplicación de la estimulación magnética transcraneal, sino también es un plan de tratamiento que ayuda al desarrollo de habilidades. Entonces, como tal, pues vamos a facilitar una de las áreas, por ejemplo, en el lóbulo frontal, la emisión del lenguaje, ¿no? A veces de repente los chicos pueden tener dificultades en la comprensión, en la estructura, en la producción del lenguaje, y estas son de las cosas que se van aminorando. Control, planeación, que son de las dificultades que tenemos en TDA, por ejemplo, la impulsividad también se va reduciendo. ¿Por qué? Porque estas
capacidades cognitivas, estas funciones ejecutivas están dentro del frontal. Exacto. Entonces, por eso es que se desarrolla mucho este proceso. En el frontal, la estimulación magnética viene a desarrollarlo. También, por consecuencia, entonces estamos estimulando regiones como en el temporal, como el área parietal, ¿sí? Que van a poder controlar también procesos de atención, procesos de memoria, que son principalmente en donde tiene muchas mejoras un niño cuando está con un tratamiento con estimulación magnética transcraneal. Okay. ¿Sí? En el caso de autismo, por ejemplo, las dificultades que podemos mejorar son estos índices de atención y de procesos de información que tienen. Empezamos a tener ya que el niño puede sostener más la atención en algo. Observamos también con el tratamiento de estimulación magnética con niños con autismo que la comprensión y la producción del lenguaje se genera también más rápido, ¿sí? Y estos dos como tales, la interacción social que genera empatía como tales, estos dos ya te están dando una ganancia impresionante. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un niño que quizás no conviva con su hermano, que quizás le genere mucho miedo, mucha ansiedad, un animalito o una persona que no quiera convivir con alguien, con abuelito, no quiera que alguien lo toque, y eso genere grandes dificultades. Entonces, el tratamiento lo que brinda es eso, que los procesos de manejo de emociones, con las funciones de manejo de emociones, de reconocimiento de cara, se vayan estructurando de diferente forma, alcance en maduración, para que él pueda manejarlo empáticamente y pueda manejar o soportar la emoción, ¿sí? Puede ser esta de miedo, de desagrado, de tristeza, y se puedan manejar de mejor forma. Y si el niño ya puede tener un discurso, puede describir, eso facilita mucho más las cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay papás que si tú los observas en calle cuando salen, el niño trae pañal, ¿sí? Porque nos dicen es que no controla y no me avisa. Entonces, y no me avisa. Entonces, el pañal siempre es como un accesorio. Entonces, esto también facilita que el niño, a través de también de este otro proceso de aprendizaje y de identificarlo, también avise, ¿no? Pueda desarrollarlo. O sea, tiene autismo, o sea, no es una condición muy difícil, muy grave. O sea, puede desarrollar la habilidad, ¿sí? Y en muchas de las ocasiones papá y mamá creen que es gravísimo. O sea, sí, inevitablemente es una circunstancia de vida, para toda la vida, pero que se puede alcanzar un desarrollo que te permita que él viva de mejor forma y de forma más independiente, ¿sí? Que incluso pueda desarrollar una actividad laboral, ¿sí? Para poder ser más independiente, para tomar mejores decisiones, pero sobre todo pues hay que acompañarlo en la toma de decisiones porque son circunstancias que se van a empezar también a poder desarrollar. Comportamientos, por ejemplo, repetitivos, conductas repetitivas, que estén jugando al mismo juego, que estén tomando el mismo juguete, también este tipo de conductas van cesando, ¿sí? Con el tratamiento de estimulación magnética transcraneal. Los periodos de vigilia e insomnio también se reducen. Sí, son chicos que de repente duermen media hora, niños que duermen media hora, una hora y pila todo el día, que se despertaron a medianoche o en la madrugada porque así es su proceso. Entonces, pues imagínate, papá y mamá, en circunstancias como esas, ¿no? Te toca, ¿sí? Y que van generando muchos gastos. Pues la TMS actualmente, la estimulación magnética transcraneal, es una alternativa nueva, es una alternativa novedosa y que actualmente pues ya existen protocolos porque existe esta investigación, ¿no? De cuáles son las áreas que se tienen que desarrollar mucho más para poder lograr entonces o en consecuencia que desarrolle más habilidades el chico. ¿En qué momento, rapidísimo, se decide pasar de un tratamiento a otro? Cuando quizás, una vez con un diagnóstico tú puedes trabajar con él, pero actualmente lo que hacemos es esta ruta. Pedimos la opinión del psiquiatra o del neurólogo, también si se puede, y ya después de esta empezamos el procedimiento. ¿Cuándo? Cuando quizás no ha habido una buena respuesta a los medicamentos. Cuando de repente vemos que no es quizás el adecuado, que no me gusta, que no es el método adecuado, que no es la respuesta que esperábamos con un tratamiento psicofármaco, con psicofármacos. Entonces, en ese momento puede ser una muy buena opción la estimulación magnética transcraneal, aunque también de inicio puede serlo sin quizás probar quizás con fármacos. Pero lo ideal es eso. Esa es la ruta. ¿No? Lo ideal es que sigamos la ruta. ¿Para qué? Pues para que tengamos mejor evidencia. Exactamente. ¿Sí? Entonces, durante todo el programa estuvieron apareciendo los datos del maestro Emanuel, por si quieren contactarlo, amigos. Y, Emanuel, estamos por concluir el programa. Si gustas darnos, valga la expresión, alguna conclusión que nos quieras dar antes de acabar. Pues principalmente esto, ¿no? Que podamos solicitar ayuda, que podamos quitarnos estas dificultades como la pena, como el qué va a decir mi abuelita o qué va a decir la reina Isabel si se entera de que en la casa Emanuel tiene TDAH o que Emanuel tuvo autismo o tiene autismo. Entonces es importante mejor quitarnos esta pena,
y poder solicitar atención, poder solicitar ayuda. Actualmente ya existe pues una apertura y un conocimiento mayor de estos dos padecimientos que nos van a permitir a nosotros pues llevar mejor o sobrellevar mejor la vida, sin decir que esto, ¿por qué me pasó a mí? ¿Sí? Entonces yo los invito a que hagamos eso, ¿no? Que podamos quizás levantar el teléfono, preguntar. Actualmente pues ya hay muchas alternativas de atención, de los ISAMES a nivel público, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, que incluso los médicos de primer nivel también ya pueden hacer esta diferenciación, ¿no? De los padecimientos neuropsiquiátricos o del neurodesarrollo a dónde tengan que ser referidos para poder ser tratados. Y pues les agradezco mucho la oportunidad, Pau. No, gracias a ti. Que tengan muy buena tarde y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias por habernos visto. Y recuerden que este programa es, más bien, este jueves habrá una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Nos vemos. Gracias, Paquito.